¿Qué tal, jóvenes? Vamos a iniciar con el tema número 3 de la unidad número 4 en estudios sociales. El tema del día de hoy es el comercio colonial y el monopolio español. Entonces vamos a iniciar. Se entiende por comercio colonial a aquella dinámica de intercambio de mercancías y recursos que se establece en un centro de poder. Eso quiere decir un centro de recursos y una metrópoli. Eso quiere decir una ciudad. Además también de sus asentamientos dependientes o colonias. Esto principalmente se da en el marco de una economía colonial. Existían dos tipos de actividades y eran las principales, y era la actividad agrícola y la actividad minera. Pues los españoles iniciaron rápidamente la búsqueda de los centros mineros del continente. Durante el dominio español, las minas americanas pertenecieron a la corona. En la época del imperialismo europeo, las grandes potencias de Europa, sobre todo y principalmente España, Portugal, Gran Bretaña, Alemania y Francia, se establecieron en el territorio de otros países. Así les imponían un sistema político, social, económico e incluso cultural que favoreciera la relación de dependencia respecto a la metrópoli. El comercio colonial consistía fundamentalmente en la extracción de los recursos naturales de la región colonizada a favor de la colonizadora. Eso quiere decir que los países europeos viajaban hacia América y no venían de buena manera, y no era la forma esta de miren, queremos comprarles oro, queremos comprarles plata, queremos comprarles cacao, queremos comprarles algo, no, ¿verdad? Sino que simplemente viajaban hasta este lado del mundo y ellos extraían, saqueaban, robaban y se llevaban cualquier cosa que quisieran, ¿verdad? Este tipo de extracciones solía ir acompañada de reglas y restricciones que favorecían siempre al Estado colonizador. Eso quiere decir a los países europeos. Además, se era el escenario de numerosos intercambios étnicos. Los blancos eran la élite dirigente y los indígenas americanos eran la servidumbre. España, Gran Bretaña y otros pocos países de Europa fueron algunos de los más grandes colonizadores del mundo, y entre ellos se repartieron un continente entero. Todo esto surge pues a partir del siglo XVI en América. El siglo posterior estuvo caracterizado por la inevitable guerra de la conquista ante la resistencia de las naciones indígenas americanas, y proyectando así una expansión imperial por parte de los países europeos. Y es así como nacen las colonias americanas, tanto en Norteamérica como en la América hispana, y allí los conquistadores fundaron ciudades con los nombres de sus ciudades europeas. Además impusieron un sistema de castas, sobre todo en lo que sería Latinoamérica, que diferenciaba a los ciudadanos a partir de su raza, y los blancos pues eran la élite dirigente, los indígenas americanos eran la servidumbre, y los negros africanos traídos en condiciones monstruosas para hacer trabajos forzados. Eso quiere decir que eran esclavos. Pero, ¿en qué consistía entonces el comercio colonial? En el caso de las colonias de América, las pertenecientes al Reino de España eran mayoría y abarcaban, por supuesto, más territorio, desde el territorio de los actuales estados del sur de Estados Unidos hasta el Río de la Plata y sus cercanías. A pesar de esta ventaja, el comercio en la extracción de recursos naturales americanos y su envío a Europa, España no sostuvo su poderío en el largo plazo, y de hecho la colonización española tuvo un marcado talante religioso. Simultáneamente en Europa reinaba espíritu contrarreformista que intentaba revertir los efectos del surgimiento de la Iglesia protestante, y por eso mucho del oro extraído en las Américas se invirtió en las iglesias y templos en España y otras naciones católicas. Durante el periodo del comercio colonial, los españoles realizaban saqueos o apoderamientos ilegítimos de bienes mediante la fuerza o tras una victoria militar.
A partir de esto, el objetivo de extraer el oro y la plata de América era el poder fabricar monedas y así dar lugar a las primeras formas de trabajo asalariado. Conozcamos entonces qué es el monopolio español. El comercio colonial tenía un espíritu marcadamente extractivista. Esto significa que se explotaba el suelo americano, los recursos naturales codiciados en Europa, y entre ellos destacaban los minerales como el oro, la plata, el hierro, los textiles y alimentos como el tabaco, el algodón, el maíz, el cacao y otros productos también como las perlas y los animales exóticos. Luego, estos productos eran enviados a la metrópoli a cambio de productos elaborados con esa misma materia prima. La corona española dictaminaba todas las medidas de comercio con sus colonias. Además, enviaba a sus embajadores a posiciones de poder en los territorios americanos y mantenía el control. Las leyes que dictaba la metrópolis le aseguraban a España el monopolio comercial con América. Esta prohibición de comerciar con otras naciones europeas o incluso con otras colonias les impedía percibir mejores ingresos. Había un sistema de galeones y navíos mercantes en continuo viaje entre ambos continentes, custodiado por barcos de guerra encargados del transporte y de evitar el contrabando. Todo esto da origen cuando Felipe II, durante el siglo XVI, integra este sistema de galeones y navíos mercantes, en donde se les designaba a las personas a viajar a territorio americano, pero exclusivamente utilizando los puertos de la corona española y también enviando y recibiendo productos únicamente de España a América y América a España. Entonces a esto se le va a llamar el monopolio porque solo fue un país el que se hizo cargo de poder comercializar recursos primarios para poder elaborar productos con esa misma materia prima. Vamos con el ejercicio. Lea la página 137 y 138. Realice el ejercicio de la página 138, en donde debe de responder a dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de productos se intercambiaban? Y qué opina el sistema económico impuesto por la corona en América. Y número 3, por favor, ilustre los productos que se comercializaban entre España y América y América y España. Por favor, eso ha sido todo. Hasta la próxima clase.